Empiezo a grabar, cada grupito lo voy a grabar independiente. Buenos días a todos, entonces vamos a presentar la historia multidimensional para la alimentación del reporte de caso número uno, corte uno. Entonces comencemos por favor, Albani. Dale, tenemos 20 minuticos máximo. Dale, El siguiente, por favor. Entonces, comenzando con la identificación de nuestro paciente, está su nombre es Haida Farid Betancourt. ¿Sí me escuchan? sí, sí. Listo. Pongamos los daticos más importantes ahí, el resto ya los Bueno, dejamos. entonces pasemos. 68 años, mujer, ¿listo? Ajá, Pensionada, listo, continuemos. listo. Entonces, con el motivo de consulta, pierdo Eso. conocimiento, me desmayo y mi memoria se va deteriorando cada vez. Bueno, en la enfermedad actual, entonces, tenemos una paciente femenina de 68 años de edad con antecedentes de hipertensión de vieja data. Ella consulta el servicio de urgencias acompañada de su nieto por presentar un cuadro de 4 años de evolución consistente en convulsiones generalizadas, acompañada de pérdida de la orientación tanto en tiempo, espacio y persona, em, que se desencadena principalmente al tener emociones que ella los denomina como fuertes o tristes. Durante estos episodios de convulsiones, ella refiere que no reconoce a ninguna persona que tiene alrededor. Adicionalmente, tiene pérdida del equilibrio, por lo cual ella también refiere haber tenido como múltiples caídas desde su propia altura, siendo la última el día 28 de junio del 2020. Listo, también refiere cefalea intensa de 8 sobre 10 en la escala, ya va, atrás, de 8 sobre 10 en región bitemporal, que no se dé con la administración de acetaminofén automedicado. Ahora sí, siguiente. Lo positivo, por favor. Bueno, como positivo tenemos en cabeza, refiere alopecia areata y descamación del cuero cabelludo. También en oídos refiere hipoacusia derecha desde hace un año. En el cuello refiere rigidez desde hace 3 meses. En sistema cardiorrespiratorio refiere tos crónica desde hace 4 años. Y en la parte neurológica refiere mareos desde hace 5 años. Listo, como antecedentes personales tenemos, pues fisiológicos no hay de importancia, patológicos tiene hipertensión diagnosticada hace 10 años y está manejada, epilepsia manejada por neurología con mala adherencia al tratamiento, esto es muy importante para el desarrollo de la historia clínica, quirúrgico tiene antecedentes de colecistectomía laparoscópica y salpingectomía. Tóxico-alérgico es alérgica al diclofenaco. En inmunológico refiere tener esquema de vacunación completo. Farmacológicos toma ácido valproico, carbamazepina, losartán y levetiracetam. Traumatismos niega, transfusionales refiere haber tenido una transfusión bajo un procedimiento quirúrgico. Y hábitos de importancia tiene fumadora activa, fuma aproximadamente una cajetilla de 20 cigarrillos diarios. Y pues más adelante vamos a ver los hábitos. Como antecedentes familiares patológicos, tiene padre con hipertensión y este muere por infarto de miocardio. La hermana fue diagnosticada con diabetes tipo 2 aproximadamente a los 25 años. En cuanto al ciclo vital individual, esta se encuentra en adulto mayor y ciclo vital familiar en disolución. Bueno, entonces así a grandes rasgos, los contextos, entonces nuestra paciente es colaboradora, con miedo al rechazo y al abandono por parte de su familia. Ella perdió una hija recién nacida, que ya lo vamos a ver en el familiograma. Entonces ella como que relaciona ese evento traumático con que, por ejemplo, si su hijo llega a almorzar tarde o llega tarde a casa, piensa que le pasó algo. Tiene una buena relación con su hermana, sin embargo,
viven como a una distancia de 1 hora, entonces se les dificulta relacionarse. Le tienen miedo a quedar con alguna alteración neurológica, pero tampoco se cuida para que esto no suceda, o sea, no toma su medicación ni tiene adherencia a ella. Algunos días se levanta un poco problemática con la familia, pues eso refiere, y esto hace que las personas de su alrededor como que no tomen muy bien los comentarios que ella dice. En cuanto a su percepción con la enfermedad, pues ella sabe que está muy grave, piensa que durará mucho tiempo y tiene en mente que es una enfermedad tratable. Siguiente. En cuanto a los hábitos, entonces tenemos como hábitos, por así decirlo, protectores, que tienen una ingesta de sal aproximadamente de 4 a 5 gramos al día. Digo, perdón, protectores no, de riesgo. Una ingesta de sal alta, se fuma una cajetilla de cigarrillos al día, es sedentaria, no practica nada de ejercicio, le encanta comer grasas saturadas dentro de lo que destaca el chicharrón, así lo refiere. Su dieta es alta en carbohidratos, no tiene ninguna dieta balanceada. Y como hábitos protectores, pues consume mucha agua, aproximadamente se toma 5 vasos de agua al día y tiene una ingesta de frutas por lo menos 2 porciones diarias. Listo. En cuanto al familiograma, como podemos ver en la diapositiva, la paciente es la que tiene 68 años dentro del cuadrito. Entonces vemos que sus dos padres ya, perdón, ya fallecieron y que perdió a su hija, pues así como importante. Listo. En cuanto al ecomapa, eh, Doc, ¿lo nombro o...? Solo mencionado, sí, sí. Sí, está muy bueno, ya lo había visto. Ah, bueno. Entonces, pues hicimos básicamente como un recuento de su vida en cuanto a la salud. Ella está afiliada al régimen contributivo en la EPS Medimás, como ya se ha visto en identificación. En cuanto a la familia, pues ya habíamos nombrado a grandes rasgos. La religión es una mujer muy católica, refiere ser muy religiosa, aunque no acude constantemente a misa, pero es muy creyente. En sus tiempos libres se dedica a jugar parqués, tejer, compartir tiempo con sus vecinas. Entonces, pues tiene una vida social muy activa. Y en cuanto al trabajo, pues actualmente no labora, es una mujer pensionada, pero en cuanto a su historia laboral, se dedicó por mucho tiempo a contaduría pública. Siguiente. En cuanto al examen físico, tenemos una paciente de 57 kilogramos, 160 centímetros y su IMC nos da de 22.3. Los signos vitales así importantes, 120/70 la presión arterial, la tenemos bien, 86 latidos por minuto, 36.5 de temperatura, 19 respiraciones por minuto, 84 pulsaciones por minuto y todo normal. Listo. En cuanto a la inspección general, tenemos una paciente que la podemos ver desorientada, en decúbito indiferente, fase compuesta, brevilínea, está con una actitud tranquila, sin signos de dificultad respiratoria, también hidratada, nutrida y sin alteraciones de la marcha. Listo. Al examen topográfico, entonces así presentamos, bueno, hay presencia de hematoma sublingual secundario a una mordedura, entonces dedujimos que fue durante el episodio epiléptico. Ruidos cardíacos normales, sin soplo, bueno, aquí. Bueno, positivo también tenemos una presencia de una cicatriz alrededor de 6 centímetros en hipocondrio derecho.
pues que por la cirugía que ya habíamos nombrado, y otra en hipogastrio de alrededor 10 centímetros y ya. Listo. Muy bien, la historia está muy buena. ¿Sí? ¿Continuemos? Sí, continuemos. Dale, dale. Bueno. Entonces, como resumen de datos positivos, tenemos una mujer de sexo femenino de 68 años de edad, presenta pérdida de orientación en tiempo, espacio y persona. También tiene pérdida del equilibrio, cefalea intensa en región temporal, bitemporal. Refiere sueño exagerado como antecedente. También náuseas, vómitos, piel pálida, labios cianóticos. Refiere mareos desde hace 5 años. Niega, en cuanto a este síntoma, pues niega parestesia, lipotimias, temblores y es una mala adherente al tratamiento propuesto por neurología. También presenta alopecia areata y tos crónica desde hace 4 años. La hipertensión, ¿no? Ah, sí, se me pasó eso. Obviamente. Listo. Listo. Bueno, en cuanto a la identificación de problemas, entonces tenemos como algunas causas relacionadas a los síntomas que ella presenta. Entonces, en cuanto a la pérdida de la orientación en tiempo, espacio y persona, puede estar, bueno, tenemos como así decirlo, los problemas, como por ejemplo un tumor cerebral, traumatismo craneal, desequilibrio hidroelectrolítico, enfermedad por edad avanzada o pérdida de la función cerebral. Luego tenemos pérdida del equilibrio. Entonces pueden estar asociados a problemas vestibulares, trauma encefálico, enfermedades neurológicas como espondilitis y Parkinson. Y en cuanto a la cefalea intensa, también podemos pensar en un tumor cerebral, hemorragia cerebral, coágulos sanguíneos, concusión o deshidratación. Bueno, también tenemos otros síntomas como hipersomnia, que también pueden estar relacionados con tumores cerebrales, anemia, depresión o medicamentos. En cuanto a náuseas y vómitos, pues la migraña, el tumor cerebral, la gastroenteritis, la gastroparesia. Y por último, piel pálida y labios cianóticos, por ejemplo, problemas sanguíneos por convulsiones prolongadas, insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar, entre otros. Como yo creo que si quisiera agrupar el gran síndrome que presenta esa paciente, ¿cómo lo identificaron? O sea, el gran síndrome como tal. Síndrome, síndrome convulsivo Es de es un síndrome convulsivo, o sea, digamos que el gran problema sindromático identificado es una paciente con un síndrome convulsivo. Y detrás del síndrome convulsivo lo engloban muchas cosas. Esa es la idea. Listo. Sí. Bueno, en la contextualización del caso quisimos traer como la historia natural de la epilepsia para ubicar a nuestra paciente en cada una de los pasos. Ujú. Entonces, teniendo en cuenta el compromiso orgánico y la historia natural de la enfermedad de nuestra paciente, en este caso, pues en contexto de epilepsia, el agente implicado para nosotros fue una vasculopatía. El medio ambiente o el medio que agravó la situación fue la no adherencia al tratamiento. También tenemos que podría estar en prevención terciaria o rehabilitación, ya que pues a ella se le dio un tratamiento, pero no está adherente al mismo. Y en cuanto al periodo patogénico, la podemos, como digo, como ubicar en defectos o daños, ya que ella ya presenta como lesión cerebral. Bueno, en cuanto a la comprensión de la situación orgánica, entonces
Una de las patologías que presenta la paciente y que puede explicar algunos de sus síntomas es la epilepsia, como ya habíamos venido mencionando. Em, Ella presenta crisis generalizadas no convulsivas de características atónicas, pérdida de la conciencia, disminución del nivel de alerta, incapacidad de respuesta a órdenes, o sea, todo eso que voy a nombrar son como características de la enfermedad. También presenta cuadro confusional postcrítico. También tiene cefalea intensa, vértigo, náuseas, vómito, cianosis central, palidez e hipersomnia, que también son características de la misma. Siguiente. Bueno, como diagnósticos diferenciales tenemos demencia vascular. Entonces, ¿por qué pensamos en esa? Por la desorientación de la paciente, la amnesia, la incapacidad de responder a órdenes verbales por parte de su nieto también, la hipoprosexia y la pérdida del equilibrio. En cuanto a una cefalea hipertensiva, por también el antecedente de hipertensión, ya presenta una cefalea intensa bitemporal, confusión, palidez. También podríamos pensar en un tumor cerebral, por lo que ya vimos que casi todos los síntomas que nuestra paciente presenta comparten una misma etiología que puede ser un tumor cerebral. Entonces ella presenta somnolencia, convulsiones, náuseas, vómitos. Y pues la cefalea, que es lo más importante. También tenemos el EPOC, que por lo que nos refiere a una tos crónica de larga data, cianosis central y tabaquismo, pues que es un factor de riesgo muy importante. Más que una cefalea, devuélvase por favor, más que una cefalea, colocarlo como una crisis o una emergencia hipertensiva, que lo Ah, caracteriza básicamente el paciente que tiene cefalea, tiene confusión, tiene convulsiones y tiene vómito. Eso es como una crisis emergencia hipertensiva. Y más que colocar glioblastoma, ¿cuál es el tumor cerebral más frecuente? ¿Cuáles son los tumores cerebrales más frecuentes? Pues más que ir a colocar un glioblastoma como primera opción, pues el diagnóstico diferencial sería tumores cerebrales que lo puedan ocasionar. Y uno de los más frecuentes son los meningiomas. Dependiendo de la ubicación, da la manifestación clínica. ¿Sí? Después del meningioma son los astrocitomas. ¿Sí? Después los ependimomas. Y ahí está el glioblastoma. Listo. Y lo otro sería de pronto un accidente cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular, que podría ser, por ejemplo, una isquemia cerebral transitoria o un accidente trombótico también, que el paciente se puede presentar con cuadros pueden haber convulsiones o pueden haber déficit dependiendo de la arteria que esté comprometida. Y obviamente puede acompañar a cambios de conciencia o cambios de desorientación, como lo que la paciente tenía y eso. Listo. El EPOC, pero pues el EPOC más como diagnóstico diferencial de contexto, más que de patología primaria que esté ocasionando el cuadro. Listo. sí. Continuamos. Bueno, entonces nos preguntamos el impacto en la funcionalidad. Para esto se le realizó la escala o el índice de Bartel e índice de Lawton y Ajá. Brody para evaluar el grado de dependencia y la capacidad funcional. Entonces el índice de Bartel nos dio una dependencia escasa de 95. Lawton y Brody pues como una persona autónoma de 9. Y ahí tenemos como los valores normales. Está muy Entonces la bien. paciente puede hacer con normalidad sus actividades cotidianas como bañarse, comer, vestirse, cocinar, etc. En cuanto a la correlación clínica para clínica, se le realizaron exámenes como el electroencefalograma, TAC cerebral, electrocardiograma y el perfil lipídico. Entonces, en el TAC cerebral, por ejemplo, se encuentra este normal, sin masas y una leve disminución de la corteza prefrontal. En cuanto al
nuestro encefalograma, la actividad de fondo O sea que consiste, básicamente el TAC cerebral con medio de contraste nos estaría descartando por lo menos lesiones grandes, expansivas o eso, ¿cierto? si nos descarta ya el Sí. tumor. O sea, lo que son tumores y eso salen Ajá. Listo, dale. Bueno, como en el electroencefalograma, como conclusión, pues tenemos un electroencefalograma anormal desorganizado. Posiblemente se deba al exceso de actividad lenta, que se le denomina THTA. En el EKG, entonces tenemos una frecuencia cardíaca de 88 latidos por ¿No minuto. tienen las imágenes? ¿No tiene imagen? Sí, en ¿No? la próxima diapositiva. Ah, ya, listo, a ver, pues. El ritmo es ¿Algo normal. positivo ahí en ese electro? ¿Algo positivo? ¿No? ¿Para Mm, contar? No, Listo. Tiene un eje normal, casi en 0 grados, una frecuencia cardíaca normal. sí. No tiene, por lo menos no muestra eventos agudos ni cambios de repolarización, no hay hipertrofia ventricular izquierda evidente. Listo, continuamos. Bueno, entonces ya entrando con las leyes diagnósticas, la ley de lo más frecuente y la parsimonia. Entonces, la ley de lo más frecuente en un paciente con cierta sintomatología, primero se debe de pensar en diagnósticos más probables. Ujú. ¿Listo? ¿Y la ley Entonces, de la prioridad cuál es? y la ley de la prioridad es cuando un mismo paciente presenta varios síntomas. No, esa es Lo más, parsimonia. La ley de la ley, es la ahí está la ley parsimonia. de la prioridad. Sí, la parsimonia es cuando Ocupar- ocurren varios síntomas o signos que aparentemente son de varios sistemas y lo más posible es pensar que sea una sola patología la que la produce. La ley de ¿Listo? la prioridad trata de, digamos que lo primero el diagnóstico que primero debemos descartar o Claro. confirmar por la peligrosidad que representa para el paciente. Eso es. Un paciente que convulsiona, por ejemplo, la primera posibilidad es que esté haciendo una patología tipo expansiva tumoral o un accidente cerebrovascular. Esa es como la alusión a la ley de la prioridad. Listo. Dale. Siga, Álvaro. Bueno, entonces, bueno, esta la pasamos o Sí, está bien, la ley de la prioridad, y pues, es decir, está bien pensar en que hay que descartar un desequilibrio hidroelectrolítico, devuelva por favor, en que hay que descartar una neoplasia cerebral y que hay que descartar un accidente cerebrovascular. Esas serían las tres prioridades a descartar en un paciente que le llega a uno por un síndrome convulsivo. Listo, continuamos. bueno, y ya por último la ley de Agatha Christie, entonces pensamos que la escena del crimen, por así decirlo, es el encéfalo, específicamente las neuronas de la corteza prefrontal, debido Sí, a que los pacientes ancianos tienen como que mayor susceptibilidad en esta área. Y listo. el arma homicida sería un desequilibrio entre los procesos de excitación e inhibición del sistema nervioso. Sí. Y cómplices. ¿Cuál es el gran cómplice en esta paciente? Todos los factores de riesgo, por ejemplo, la edad, el Eso, tabaquismo, la edad, la hipertensión arterial no controlada. Sí, sí, la sí. no adherencia al tratamiento, Eso, entonces, exacto. El Agatha Christie, acuerda que hace simplemente la analogía con una enfermedad policíaca, donde está la escena del crimen, el arma homicida, los cómplices. Exacto. Muy ujú. bien. Tratamiento. Vamos a solo esbozar, mencionemos solo el tratamiento y ya hago un comentario final. O si quieres, seguimos con diagnósticos, que también son Dale, importantes. dale, dale, Bueno, dale. hacia grandes rasgos, bueno, Eso, eso. Sí, hagamos las conclusiones y yo hago un comentario final. listo. Entonces, como diagnóstico sintomático, como ya habíamos mencionado, tenemos un síndrome convulsivo. Bien, Diagnóstico etiológico asociados, al principio pensamos que podría ser asociado a tóxicos como por ejemplo el tabaco, pero después, analizando más el caso, llegamos a la conclusión que podría ser una vasculopatía por la sí, yo pienso que, digamos que el pensar que el tabaco le está ocasionando las convulsiones, no, el tabaco está ocasionando un agravamiento de los factores de riesgo cardiovascular y los daños sobre las enfermedades vasculares
seguramente cerebrales, que al final pueden terminar siendo una de las grandes causales del síndrome convulsivo, es decir, una enfermedad vascular. Eso puede ser. Diagnóstico topográfico, sí, sistema nervioso. Sí, sí, Diagnóstico fisiopatológico, un desequilibrio de excitabilidad, sí está bien. Y específico, una crisis epiléptica generalizada. ¿Por qué no convulsiva? Es que acuérdate que la alusión a convulsión no solo hace referencia, yo puedo tener, acuérdate que ahí ya tienen que entrar ustedes a hacer la clasificación de los síndromes convulsivos. Si es una crisis simple, si es una crisis compleja, si es una crisis parcial, si es una crisis generalizada, pero el hecho de que no se mueva o no se mueva no hace alusión a lo no convulsivo. Es decir, lo que no tiene son movimientos tónico-clónicos generalizados, pero es una convulsión. O sea, que acuérdense que casi que epilepsia es igual a convulsión. ¿Listo? Doc, yo creo Iván. que o sea, fue un error porque sin el no, pues. Sí, ahí hay un error. Revisen la clasificación actual de síndromes convulsivos. Bueno, yo Sí, haría una pregunta final para el grupo, no sé, habría una pregunta final. Acuérdense que acepté que escogieran casos relativamente frecuentes, no exóticos y eso, por la situación un poquito que estamos viviendo de las dificultades de escenarios de práctica y eso. La pregunta sería, ¿cuál es la particularidad del caso que en un momento determinado, o cuál es el enfoque que le van a dar ahorita que entremos al segundo corte como reporte de caso? Es decir, ¿cuál es esa particularidad que creen ustedes tiene este caso para que funja como reporte de caso? ¿Sí me entiende? Doc, Diga, dale. bueno, lo que pasa es que este caso pues, lo propusimos porque es un caso en el que vamos a poder hacer un seguimiento como muy arduo. Ella es mi abuelita, mm, y durante mucho tiempo a ella le han intentado como buscar bien las causas, por medio de exámenes, de electroencefalogramas, de resonancias magnéticas, todo le ha salido exactamente normal. Sin embargo, su deterioro cada vez ha sido más notable. Entonces, lo queremos hacer con ella porque queremos ir como más a fondo. ¿Me hago entender? ¿Sabe cuál? Sí, ¿sabe cuál creo yo? ¿Cómo es que el nombre? Es que el que está hablando no se identifica. Nicolás Muñoz. Nicolás. Nico, vea, ¿sabe qué creo yo que puede ser? Y sí sirve, puede llegar a servir. Hay dos grandes enfoques que nos pueden llegar a servir como reporte de caso este caso. El primero, el primero, el tipo o sea, acá estamos frente a una convulsión que no es la convulsión tradicional. ¿Sí me entiende? O sea, Ujú. la paciente no presenta las típicas crisis tónico-clónicas generalizadas o no. Mire que ya está haciendo manifestaciones de desorientación, casi de Sí, síncope, y concomitantemente está presentando manifestaciones de enfermedad degenerativa. Entonces, yo creo exacto, que el y gran perdido la enfoque, memoria. hagan el gran enfoque entre un diagnóstico diferencial de, Como de un posible síndrome convulsivo Alzheimer. con una buena clasificación y las enfermedades degenerativas que pueden estar concomitantes. O sea, una demencia vascular, una enfermedad microvascular en un paciente por edad más hipertensión arterial. Entonces yo pienso que la gran apuesta es ese diagnóstico diferencial por el tipo de manifestación clínica. Yo creo que el gran esfuerzo lo tienen que hacer ahí y finalmente termina siendo muy positivo el aporte del caso. Listo. Ese sería como pero listo, muchachos, yo pienso, vuelvo y le digo, o sea, mire, se ciñaron a la historia, se ciñaron a la estructura de la historia clínica, hay un buen reporte de consignación de datos, hay el enfoque multidimensional que le queremos dar, está la mayoría de los aportes que queremos que se hagan a cada uno de los ítems de la historia multidimensional, no. Yo pienso que en general como historia clínica es buena, ahí tienen los insumos para que trabajen en el segundo corte. ¿Listo, muchachos?
Entonces voy a hacer el corte acá y seguimos con el grupo 2, creo. Muchas gracias, Albani, compañero. ¿Listo? Gracias, Doc. Listo.